Hoy, de hecho, tenemos un conversatorio bien interesante porque es cine hecho en región, cómo, para qué y para quién. Y para eso tenemos a Ariel Martínez, que es el protagonista de Via Crucis, de Harold De Basten. de Basten, ¿sí? Y además líder de la propuesta de Cine Minga Colombia. Estimado Ariel, bienvenido a Sembra Fest, muchas gracias por acompañarnos y compartir un poquito tu experiencia. Bueno, Armando, muchas gracias. En primer lugar, gracias por su presencia. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias a Alexandra, a todos los organizadores del Siembra Fest que hacen posible este tipo de eventos tan bonitos. Muchas gracias. Y nada, pues arrancamos. Bueno, arranquemos pues. Primero quiero que hablemos de ese proyecto Minga Colombia, ¿sí? Bueno, ¿Qué es? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué haces tú ahí? bien. Cineminga nace a partir de una experiencia cinematográfica que se realizó en el municipio de Quindío, en el departamento del Cauca. Ahí nace la propuesta del método, más que un método, es un modelo a seguir, un modelo para compartir. Traje un manifiesto de 2 páginas, no sé si sea posible leerlo, Por lo para entrar en menos un contexto. pedazo, sí, 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 claro. y lo otro es entender un poco qué es una minga, si sabemos, si podemos de alguna manera ponernos un poco en contexto para saber lo que es una minga, si se Sabemos que es entiende una o no, minga, ¿no? ¿no? Es un término bien interesante, ¿no? Cuéntanos. Bueno, una minga, bueno, eso es una actividad que viene desde nuestros ancestros, eso viene desde tiempo atrás y de alguna manera tiene en su esencia la participación de toda una comunidad que trabaja en función de un proyecto común. Y ese proyecto común, por supuesto, tiene funciones y beneficios comunes. Eso es una minga. Un paréntesis ahí, ahorita está muy de moda porque nuestros indígenas también apoyaron el paro nacional universitario y hubo un desplazamiento en Minga, ¿no? Se desplazó una Minga por gran parte del territorio nacional para llegar a Bogotá, ¿no? Y hacer parte, ¿no? Pero en este caso, este objetivo de esta Minga era apoyar el El cine. proceso Y educativo, ¿no? claro, el asunto es que se dio sobre la marcha. El asunto de pensar que esto era una minga fue sobre el rodaje, sobre la producción ya en el sitio. Y así es una minga, todos aportamos, porque todos de alguna manera queremos un beneficio común. Y en este asunto era la construcción, la elaboración de una película, de un largometraje. Algo que, por supuesto, al comienzo era bastante quijotesco, utópico si se quiere, y de muy poca credibilidad. Es decir, muy poquitos nos creían que íbamos a ser capaces de hacer un largometraje en un pueblo como Timbío. Me voy a permitir entonces leer un poco Claro, claro. qué es la minga, un parrafito, y dice: la minga viene del vocablo quechua minca, viene desde nuestros ancestros. Es una práctica, es un trabajo comunitario, es un trabajo colectivo, cuya meta es el logro de un beneficio social. Justamente nuestros antepasados consideraban que realizar un trabajo compartido para el bien común es en sí mismo una actividad, una actitud de vida donde todos somos visibles. Por lo tanto, esa actividad es multilateral, es multidireccional. No es como en algunos casos en los que yo les pido a ustedes que me den todo, pero yo no les doy nada. Y ustedes aportan para mis beneficios y no para los suyos. Y ustedes trabajan, pero quien se beneficia soy yo. Esa no es la minga. La minga es aquel trabajo en el que todos participamos y en el que todos nos beneficiamos. Quien participa en una minga se quedará en ella simplemente porque en la vida siempre vamos a necesitar el apoyo del otro, de los otros.
A la minga vamos por convicción, no por obligación. A la minga vamos con respeto y compromiso, porque nuestra palabra vale más que 100 firmas en un contrato. Digo nuestra palabra, la de todos. Porque nuestro sueño de hacer cine en este país no debe reducirse a concursos ni convocatorias generalmente excluyentes y amañadas, porque en este país el sueño de hacer cine no debe ni puede estar supeditado a enormes presupuestos para que pueda ser tenido en cuenta. La filosofía principal de Cineminga es la búsqueda que lleve a preservar lo que a muchos se les ha olvidado o que simplemente no quieren recordar. ¿Y qué es eso? La base de la construcción humana es la organización colectiva. La minga es la capacidad de trabajar, vivir, compartir, soñar, crecer y crear juntos. ¿Cuál es nuestro lema? Cineminga, el cine que soñamos, un cine posible. Ahí parte el asunto y es como la gran conclusión que yo saco a partir de esta experiencia. Y claro, el resultado es de pasión, el resultado quizá se van a dar cuenta más tarde, no es técnicamente pues la gran maravilla porque se hizo con una cámara Canon 5D, que por ahí vi una, y algunos lentes, y con la comunidad. Entonces ese es como el gran aporte que queremos hacer, y es que si queremos hacer cine, debemos hacerlo, no esperar a que tengamos la aprobación del ministerio. Si la tenemos, pues buenísimo, buenísimo, pero si no la tenemos, entonces no hacemos nuestro cine. Hay dos cosas que me interesan que te dijiste. Una es una frase que les quiero dejar de indudablemente el autor latinoamericano más importante del cine, que es Glauber Rocha, brasilero, de los años 60. Él tiene una frase muy especial que también tiene que ver con el manifiesto que nos comparten, y es: para hacer cine solo se necesita una cámara en la mano y una idea en la cabeza. Estamos en un momento de tecnologías y realmente necesitamos una cámara y una idea en la cabeza, ¿no? Y es más importante la idea potente en la cabeza que la tecnología, ¿no? Y lo otro que me interesa es el proyecto de Cineminga, porque hay una tradición ya de cine indigenista o que tiene que ver con lo indígena, pero siempre era con buenas intenciones y todo, pero siempre era desde afuera. O sea, el colono que impone una mirada frente al indígena, ¿no? Y aquí hay una inversión muy interesante con el proyecto Cineminga, que yo no sé si tiene que ver también un poco con el proceso que hizo Marta Rodríguez con comunidades indígenas, que es: ya no les digo yo que van a narrar, ni yo los voy a narrar, sino tomen las cámaras y nárrense ustedes como pueblo, como identidad, ¿no? Sí, es una propuesta que yo lo hablaba hace rato con algunos y les decía, es que no se trata de ir a trabajar en la comunidad. La idea es ir a trabajar con la comunidad. Porque muchos proyectos podrán decir, no, es que esto se hizo en la región, se hizo en la zona rural de Colombia, ¿cierto? Pero es que allá prácticamente, lo que dice Armando, llegan a colonizar o llegamos a arrasar a la comunidad. Y la comunidad se queda simplemente en un rol de observadores. ¿Tú quieres café? Por favor. Gracias, muy amable. Entonces la comunidad se queda en un rol de observador y muchas veces pasivo. Nuestra propuesta lo que pretende es involucrar directamente a la comunidad. ¿Eso qué implica? Primero, tener una historia muy sencilla pero contundente, que tenga mensajes, historias que tengan mensajes claros, interesantes, y por otro lado, hacer visible ese otro tipo de país, esa otra cara que tenemos en Colombia. En Colombia, por fuera, no sé José qué tendrá que decir al respecto, y es que por fuera nos caracteriza algo, y es que si no hay cocaína de por medio no somos colombianos afuera, ¿no? Entonces es triste, pero es una realidad, es lo que nos caracteriza por fuera, pero en este país hay otras caras, muchas, y hay otras historias, muchas, quizá historias sencillas, sí, de personas
no muy reconocidas, pero al fin y al cabo, por ser tan locales, son universales. Ujú. Mira que me interesa, hay dos cosas también del proyecto Cine Minga, que también plantea otros modelos de producción, no solamente económicos, que es algo que todos deberíamos estar muy pendientes, porque además es una discusión de la industria, ¿no? Los mismos eh, poderosos de la industria, pues, pongámonos un ejemplo, Ciro, ¿no? Y Cristina, que están en el top, ellos también están en la discusión de cómo hacer películas interesantes y que no cuesten tantísimo dinero, ¿no? Entonces hay otro modelo de producción, pero además un modelo de producción que desdibuja esas formas clásicas de cine, de jerarquías, ¿no? El director, y toda esa cosa como tan jerárquica y tan de poder. En esto es mucho más integral, ¿no? Y mucho más participativo también, Claro ¿no? que sí. Y es como de alguna manera relacionamos estos talentos natos que se encuentran en las comunidades con este otro tipo de talentos que han tenido la posibilidad de tener experiencias y tener formación, porque obviamente es encontrar ese equilibrio entre esas dos partes, ¿no? No se trata de desconocer ni la industria ni lo que implica estar metido en la industria, pero tampoco podemos quedarnos en la idea de que si no hay dinero, Hay que desafiar, ¿no? exactamente, hay que arriesgar, hay que ponerse en riesgo. Y yo siempre he tenido una idea, y es que de un maestro, Aristides Vargas, en varios talleres de dramaturgia, siempre nos decía, si tienes una idea y un proyecto, tenés que hacerlo, porque difícilmente va a llegar alguien a decir, mira, ¿qué tienes que yo quiero hacerte tu proyecto? No va a llegar el productor o el director que te va a decir, mira, tenés un guión, yo te lo quiero dirigir. O un productor que te va a decir, ve, tenés un guión, yo te lo voy a producir. Tenés que ya tener un recorrido para que te puedan tener en cuenta. Mientras tanto, ¿a qué esperamos? Eso es bien bonito, ¿no? Como estamos con gente joven, pensarse, yo creo que falta mucho eso en las escuelas de cine también, sentir la necesidad de narrar. Estamos mucho en el escenario del cine que deslumbra, ¿no? Del tapete rojo, de las estrellas, pero muchas o pocas veces estamos pensando el cine para qué, por qué y sentir la necesidad, ¿no? Hay otra cosa que me interesa, que no es solamente una cosa de territorio, de identidad, sino además de estética, porque También. ustedes los indígenas tienen otra concepción del tiempo y el espacio. Por ende, ese cine nos aporta otra forma de mirar cinematográficamente hablando. No es la tradición europea, sino es otro tiempo, es otro espacio, ¿sí? Es otra cosmogonía. Pues realmente García Márquez lo supo descubrir muy bien con su realismo, con el realismo mágico. Y el realismo mágico no es solamente Macondo, el realismo mágico es Latinoamérica. Es decir, cómo no entendernos y cómo de alguna manera ese tipo de cinematografía, cuando dices que tenemos otra mirada, que hay otra mirada, nos permite también mirarnos hacia adentro. Porque en la medida en que nos miramos hacia adentro, podemos generar y fortalecer esas raíces que tenemos. Porque ¿qué sucede? Estamos pensando siempre en afuera. Todos los que estamos por fuera de Bogotá queremos Bogotá. Porque pensamos que Bogotá, y seguramente sí, en Bogotá se dan muchos proyectos, es la meca en el país, por supuesto, en un estado centralizante como este, pues claro, Bogotá, escasamente Medellín y Cali, Barranquilla quizá, pero lo que está por fuera de Bogotá es rural, y muchos, incluso, no, Bogotá, Colombia, no, es decir, se sienten extraños en su propio país. Y entonces están diciendo, no, Argentina o Madrid o México o Estados Unidos. Pero es muy, digamos, como claro nuestra propuesta y es volver a nuestras raíces. Porque realmente es lo que seguramente va a romper un poco por fuera y es ese realismo del cual hablaba yo, esa estética de la que hablabas y de alguna manera esa esencia que tenemos. Esas raíces que tenemos y que son muy variadas, variadísimas, pero tienen un punto común. Yo llego aquí, me tomo un café endulzado con panela y me devuelvo a 40 años atrás en mi pueblo, porque yo allá en mi pueblo también tomaba y tomo café endulzado con panela.
elementos mínimos quizá, pero que para mí son contundentes e importantes, y por lo menos sé que son míos. Y sobre todo en un país como lo es esto, tan rico, ¿no? Es un país enorme. Yo no sé si los más jóvenes entienden lo rico, que parte de nuestros problemas no es solamente un conflicto interno y narcotráfico, sino que aquí hay intereses de todo el mundo, porque nuestro país es absolutamente rico. Tú piensas en cualquier país de Europa, son países minúsculos en territorio, si lo pensamos como un país como este, pero además rico porque tenemos todos los pisos térmicos, o sea, todos los climas los hay en Colombia. Es una rareza, tenemos 2 mares, 2 océanos, ¿no? Entonces eso hace que sea muy rico y pocas veces vemos reflexiones de pantalla que piensen en el país, ¿no? Se me ocurre también que hay 2 cosas como muy problemáticas al respecto, que es pues la cartelera impuesta, colonialista, ¿no? Principalmente de Hollywood, pero también la televisión que reproduce estereotipos, ¿no? Entonces, cuando vemos las regiones ridiculizadas, desdibujadas. Se me ocurre hablar a alguien que conocemos todos, no sé, Don Gediondo. O sea, qué forma tan patética y vulgar, ¿cierto?, de hablar de un campesino boyacense, por ejemplo. O, por ejemplo, la comunidad gay. ¿Cómo es un gay en la televisión? Perdón lo que voy a decir, pero es una locota que bota plumas, chismoso, ¿sí? Porque no se le da la dimensión, ¿cierto?, a las comunidades, ¿no? Entonces creo que nuestro cine en ese sentido va por un camino muy interesante. Ayer hablábamos de, por ejemplo, el cine de negritudes, ¿no? Entonces falta mucho, pero del 2000 para acá ya estamos viendo por lo menos unas 7 o 10 películas grabadas en territorio con reflexiones de lo negro. Imaginen todos los aportes en los colores, en los sabores, ¿sí?, que son maravillosos, ¿no? Entonces, reflexionar sobre esas miradas es muy importante. Vamos a hablar de como ejemplos concretos, pero no hablemos todavía de Via Crucis, que quiero dejarlo al final para invitarlos, pero algunos de esos proyectos que se han hecho en Cineminga, Colombia. No, es que Cineminga nace, como les digo, nace con Via Crucis. Es el proceso, ¿no? Después de Via Crucis, que fue realizada entre diciembre de 2013 y enero de 2014, todo este tramo se ha quedado ahí. No hemos hasta ahora trabajado en otro proyecto propiamente de Cineminga. Quizá los proyectos que ha realizado Harold de Basten, el director y guionista de Via Crucis, se han nutrido de esa experiencia de Cineminga, pero de alguna manera están un poquito por fuera. Quiero decir, no todos los proyectos cabrían dentro de la propuesta de Cineminga, claro, ¿cierto? Porque es una cuestión muy concreta, sencilla si se quiere, humilde con un si se manifiesto, quiere. con unas búsquedas, unas reflexiones profundas. Sí, entonces, ¿qué se ha hecho? Pues tratar de seguir pensando en historia, seguir pensando un poco en no repetir la historia de Via Crucis, porque fue muy difícil. Ahora que entremos ya de lleno a ese proyecto, les voy a contar unas anécdotas interesantes, bonitas, muy bonitas, pero duras en su momento. Sí. En su momento fueron muy duras. Y queremos pues que de alguna manera se cimente un poco el modelo, compartir un poco el asunto, y por ahí dentro de la charla decía, ¿para qué? Cine en región, cine hecho en región, ¿cómo, por qué y para qué? Y de alguna manera ese para qué está dado en el compartir un poco o mucho y para que la gente lo vea. Es un proyecto para que la gente lo vea, y hemos estado tratando de crear un medio a través del cual podamos compartir ese proyecto y motivar para que se replique, porque no nos queremos adueñar de eso. Porque muchos nos han dicho, hey, ¿por qué no lo registran? Pues yo no sé, como que sería otra cosa, claro. ¿Cómo voy a registrar algo que es ancestral, algo que viene desde nuestros ancestros? No, eso le pertenece a todo el mundo. Entonces, compartir un poco de esa experiencia y motivar un poco para que se replique. Bueno, hablemos de Via Crucis, pero no vamos a hablar nada de historia, sino más de proceso, porque esta noche pues es el plato fuerte.
Pero sí nos puedes contar como cosas del proceso, de esas anécdotas duras, ¿no? Que ahora se vuelven sublimes, inclusive Sí. humorísticas, pero que en el momento fueron bastante duras. Mm, Me conocí con Harold de Basten en un proyecto cinematográfico que se llama 180 segundos, una producción caleña. Seguimos una amistad. Él es un creador de historias. Él está pensando en historias todo el tiempo. Y como buen creador de historias en este país, no pierde oportunidad de pasarlas a ver si alguien se las monta, alguien se la dirige, alguien se la produce. Y en esas había pasado muchos años. Hablando un día, eh, en la casa de él dijimos, pues hombre, hagámoslo, hagamos algo, listo, hagámoslo. Le comenté que en mi pueblo se hace una semana, se realiza una Semana Santa muy, muy bonita, casi es una réplica en diminuto de la Semana Santa que se hace en Popayán. Y él me dijo, tengo una historia que se realiza, que se da en un Viernes Santo. Y me la contó. Y no había escrito el guión. Y le dije, hagámosla. Y el dinero, no sé, pues, Algo yo no saldrá. sé, algo saldrá, pero hagámosla. Hagámosla en mi pueblo. Yo sé que allá nos abren las puertas. Me fui allá, hablé con políticos, con amigos que hacen teatro. Y dijeron, sí, hagámoslo. Queremos que se haga en Timbío y muchas gracias por pensar en Timbío para hacer la película. Y empezó a rodar el asunto. Yo trabajo en Bellas Artes, soy docente de teatro allá en Cali y me dieron un apoyo económico. Entonces ya teníamos algo por lo menos para irnos. Para Entonces, empezar. sí, para empezar, nos fuimos, el equipo técnico de producción, más o menos, no superábamos las 15 personas, más el elenco que iba y volvía de Cali a Timbío, hay 3 horas más o menos, 2 horas y media, y el resto de equipo fue en Timbío. La comunidad. La comunidad participó tanto como elenco, ya lo van a ver, ahí hay un 80% del elenco son de Timbío. Personas que siempre quisieron hacer algo en cine, aparecer por allá, y esa fue una bonita oportunidad para ellos. Llegamos a Timbío, se nos acabaron los recursos, la gente se dio cuenta que estábamos un poco apretados o bastante apretados. Entonces los que iban a apoyar el set como personal de apoyo y como personajes secundarios y coprotagónicos también, empezaron a llegar unos llegaban con huevos, otros llegaban con yucas, con plátano, pan, leche, porque decían, pues vean, es que ustedes... Esto es la forma como puedo colaborar. Exactamente, entonces no solamente colaboraban yendo a participar, sino también aportando a la minga. Nutriendo la producción. Y hubo una señora que nos prestó una finca, allá nos fuimos a quedar durante 2-3 semanas. Otros señores de un restaurante nos dio unos almuerzos, unos desayunos. El hecho es que el pueblo se apropió del proyecto, no voy a decir todo el pueblo, por supuesto, pero gran parte del pueblo, y fue todo un evento que se estuviera haciendo una película allá. Luego, en la última semana fue la grabación de el Via Crucis como tal, la procesión como tal. Entonces era un problema porque la gente de allá no entiende muy bien lo de la continuidad en las historias. Entonces es una sola escena, o es un solo momento de la película, pero que se grabó durante más o menos 6 días, 6, 7 días. Claro. La gente no entendía, le decíamos, vea por favor, Vuelva. tenga este mismo vestido, lo trae mañana, ¿oyó? Sí, llegaban al otro día. Otra cosa. Yo no sé, Harold, cómo hizo ese montaje, realmente no va a ser muy notorio, pero fue una curiosidad interesante. Un día estaban unos, otro día estaban otros. Muy bonita una experiencia de una señora que desde un comienzo nos abrió sus puertas, su corazón, una señora que estaba enferma de la cadera, tenía un problema de la cadera y no salía casi de la casa. Ella siempre ha participado en las cosas estas de la novena, en diciembre, de la Semana Santa, con vestuarios, con desfiles, con todo eso, y ella nos prestó la mayor cantidad de vestuario para hacer ese desfile. Y ella iba. Y los hijos nos decían, gracias. ¿Por qué?
No, mi mamá desde que está con ustedes, los dolores y las maluqueras se le han pasado a un segundo plano y una cirugía que tenía programada para esas fechas la suspendió y como que la señora se revitalizó. Estaba metida en la película. Y cuando vieron la película allá en Timbío, porque se la fuimos a presentar en el Parque Central, el alcalde alquiló una pantalla, sonido, la gente de las discotecas del Parque Central apagaron sus locales completamente apagados porque también aportaron en la minga y ese parque estaba así repleto de gente viendo su película. Y viéndose en la película. Viéndose en la película. Y eso fue tan gratificante que obviamente refuerza un poco el modelo de decir, sí se puede, es posible. Entonces es como eso, y de alguna manera saber que cuando uno trabaja con la comunidad de corazón, sin querer invadir sus territorios, sino ir respetuosamente con ellos, se pueden lograr muchas cosas. Y ustedes que son de la parte rural, saben eso. Es decir, yo no tendría que convencerlos de eso, porque ustedes lo saben. Si ustedes son de acá, saben eso. Las comunidades son muy agradecidas cuando se trabaja con ellas y aportan mucho. Estimado Ariel, hablemos un poquito de tu proceso, porque eso me parece muy interesante. Nos cuentas que eres profesor de arte dramático. ¿Cómo llegas a eso y cómo te sentiste en este proceso de actor ya en la película? ¿Y cómo es tu metodología y proceso como docente ya después? Bueno, yo empiezo a hacer teatro a los 12 años, en Timbío justamente, con el grupo de teatro. Se hizo una convocatoria para armar el grupo de teatro, yo me fui con 2 hermanos que querían ir, yo no sabía qué era el teatro, yo no tenía ni idea, pero me fui porque ellos se fueron. Entonces yo tenía 12 años y me fui con ellos y me quedé con el teatro. Qué afortunado encuentro. Sí, bueno, fundé el grupo de teatro en el colegio, cuando estaba en séptimo. Luego estudié teatro en la Universidad del Valle, la licenciatura. Luego fui a hacer una especialización en Bogotá, una especialización en voz escénica. Me devolví a Cali porque la capital como que no me cuadraba muy bien. Y empecé a hacer la docencia, a ejercer la docencia teatral y haciendo teatro. Afortunadamente he tenido la posibilidad de seguir haciendo teatro y eso es algo que me ha nutrido muchísimo para mi labor docente y para llegar a estas instancias. Es decir, el cine llega como por accidente casi. Y una vez entras a ese tipo de procesos ya es muy difícil que te salgas de ellos. Máxime cuando has tenido la posibilidad de ser el artífice o uno de los artífices para que se dé un proyecto como Via Crucis. Entonces ahora estoy en esos 2 ámbitos, en el teatro y en el cine. Mi forma de llegarle a los muchachos, a los jóvenes, es invitándolos a que disfruten lo que están haciendo, en primer lugar, pero antes de disfrutar es saber si realmente en ello que están trabajando, en lo que están trabajando, les apasiona o no. Si hay un corazón, como diría Carlos Castaneda en las enseñanzas de Don Juan, hay muchos caminos en la vida, pero muy poquitos tienen corazón. Y eso no te lo va a enseñar nadie. Ni en la mejor universidad del mundo te van a enseñar cuál es ese camino que tiene corazón y cuál es el que no. Y Carlos Castaneda dice, si ese camino no tiene corazón, vas a sentirte frustrado, amargado, triste. Pero si tiene corazón, y eso lo vas a descubrir solamente vos, nadie te lo va a decir, te vas a sentir afortunado siguiendo ese camino. Independientemente de todos los tropiezos que puedas tener en él, vas a sentirte afortunado trabajando ahí. Diviértase, juegue, sea muy reflexivo con lo que le está sucediendo en su entorno, y su entorno no es solamente su barrio, que es muy importante, también es su país, también es su región, también es su continente, porque nos caracteriza algo, y es que uno pasa al Ecuador y es como si siguiera aquí.
pero en cada región también hay muchas particularidades. Y es básicamente eso, sentirse dueño de su propio proceso, de su propio camino, y escuchar a los que ya han recorrido esos caminos, los que tienen experiencias, porque obviamente no nos las sabemos todas. Y todo el tiempo estamos en un proceso constante de aprendizaje. Es básicamente eso. Muy bien, a mí me gusta mucho el Siembra Fest, que tiene una mirada, una curaduría, ¿cierto? Una aproximación a unas piezas cinematográficas que por lo regular están ligadas a procesos sociales, ¿sí? Ayer lo dijimos, son películas donde sí hay transformación. Siempre escuchamos en la contemporaneidad que dice, no, el arte ya no es para transformar, eso es magia, pero cuando uno ve ciertas piezas, ¿no? Y ve los procesos de transformación, son reales, el arte realmente transforma, ¿no? Hay piezas audiovisuales, cinematográficas que realmente transforman la sociedad. Eso aplaudo de Siembra Fest, pero hablemos un poquito más concretamente cuáles son esos procesos de transformación que tú has visto, que tú eres testigo para compartirle a los compañeros desde Minga, de Cine Minga. Cuando la gente ve el proyecto ya, obviamente hay una sensación de extrañamiento. Después de haber visto la película dicen, es muy extraño que uno se ría un poco del drama, ¿cierto? Y es muy extraño también cuando a vos se te plantean esos grandes puntos de giro y decís, oiga, sí, realmente, no es que sea una cosa realmente contundente, pero es muy clara, y al ser clara, a su vez se vuelve contundente. Empezamos con la gente de Timbío, o sea, el proceso de transformación que obviamente quedó un poco en ciernes, porque la idea de la Minga es volver a la comunidad y aportarle a la comunidad para que de verdad se realicen procesos de cambio real. ¿Qué nos proponemos con Cine Minga? Y es hacer toda una cantidad de gestiones para que en las localidades donde hagamos la película se puedan tener y se puedan contar con espacios, se puedan dotar espacios para que la comunidad vea cine. No solamente el cine arte, no solamente el cine independiente, sino que también vean cine, pero que también tengan espacios de reflexión a través del cine, porque sí transforma. Y esperamos pues que cada vez que mostremos Vía Crucis haya algo no en todos, porque uno no puede pretender pues ser tan... Y no se trata de claro, eso no tampoco. se trata de eso, pero sí en 2 o 3 que de verdad sientan que les tocó allá la fibra, pues ya hemos cumplido un poco la misión. Y mira la diferencia tan interesante, cuando vemos el cine industrial está pensado en uniformar todas las miradas, ¿no? Pero transformaciones, tal vez hay mucho marketing, ¿no? Mucho consumo, ¿no? De lo que va detrás de una película, ¿no? Pero mira que cuando hablas de la formación y la reflexión, ni en Bogotá, claro, en Bogotá está la Cinemateca, hay escuelas de cine, etc., pero no es común que la gente vaya y después reflexione en la película, ¿no? Entonces, nuevamente, este espacio que estamos viendo pues es un espacio de encuentro en donde estamos problematizando el audiovisual, el cine, por qué y para qué. Hablemos un poquito del público, ¿no? Que siempre que pensamos en cine pues queremos que todo el mundo vea la película, ¿no? Pero pues no es posible y por otro lado tampoco debe ser el objetivo, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el público que buscan ustedes? El público que no ve cine. Realmente es como ese uno de los grandes propósitos. Sabemos que los entendidos en la parte audiovisual ven muchas cosas que de pronto nosotros no vemos, cosas técnicas que no hemos visto o que sabemos que están, pero que realmente ya no es posible desarrollarlas o resolverlas. Pero la gente que no consume cine y ve este tipo de proyectos siente, digamos, como ese deseo de querer seguir viendo otro tipo de historias
igualmente contundentes, sencillas pero contundentes. Y pues hombre, que la gente, saber que es posible hacer un tipo de cine popular sin que se apele al chiste suelto o a ese tipo de historias que seguramente se quedan en la superficie y que no ahondan en los principios, en los valores, pero que tampoco, porque es que tampoco nos podemos ir que porque ahondamos en los valores, entonces hacemos películas trascendentales, muy francesas, que no, como que no pasa nada. No, no se trata de eso porque debemos entender nuestro contexto. Entonces, ¿cómo de alguna manera el hecho de contar con talentos como Harold de Basten para crear este tipo de historias que de alguna manera involucran a una comunidad, que involucran a un público a través de unas historias muy sencillas o de unas tramas muy sencillas, y que de alguna manera encontramos o estamos tratando de encontrar ese punto medio entre un cine popular y un cine experimental, un cine independiente, pero que tenga un contenido? No sé si sea muy ingenuo, pero en eso estamos. Muy bien. Hoy estás aquí, Ariel. Te he visto recorrer muchos festivales con este proceso, ¿no? Y hoy nos estás acompañando. ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué tienen pensado? ¿Qué están en tintero? Ahí tenemos un dilema. Hay varios proyectos. Hay uno que se llama Viaje al Cielo, muy bonito, una historia hermosa. Y esta otra que se llama Golpe de Banda, que ahora ya no se llama Golpe de Banda, sino La Gira. Con ese proyecto, Harold y yo tenemos ahí como una diferencia. Esta mañana le decía, no, a mí me parece que era más contundente la Golpe de Banda. Es una banda municipal. Oh, ok. Los protagonistas son los de una banda municipal. Entonces no sé si contarle la historia, pero era algo muy, muy bonito, porque era una especie de rebeldía frente a todos esos monstruos que nos gobiernan y que nos manipulan y que juegan con nosotros, con nuestras voluntades y todo eso. Entonces me parece muy interesante. ¿Qué viene ahora? Tratar de, en la medida en que compartimos este tipo de proyectos, encontrar nichos para poder realizar nuevas experiencias. Pues la película ha estado en festivales como, estuvo en un festival en Nueva York, el Colombian Film Festival, allá estuvimos. Tribeca. Ajá, estuvimos en Bogotá, en un festival en República Dominicana, en Mérida, en Italia. En Ipiales fue muy bonito. Yo estuve también, tuve la posibilidad de ir a Ipiales a un festival que hicieron allá, que hacen allá, festival de cortos, pero que nos invitaron con la película y también quedaron encantados. Y allá pude ver una película muy bonita que se llama Jardín de Amapolas. De Amapolas, buenísima, una película pastusa, maravillosa. Sí, ipialeña. El director y guionista es de Ipiales. Qué historia tan bonita. Hecha más o menos hasta esa fecha, 2 años atrás, el director todavía estaba pagando algunas cuentas de su película. Pero la hizo. Y sería muy bonito. Y es muy triste porque la han visto muy poquitos espectadores en este país. Precisamente por lo que yo decía, es muy difícil. Decía ahora en la entrevista, y es que gran parte de Colombia, gran parte de las personas de estos países no acceden al cine. Seguramente les llegará allá una película pirata de Hollywood, pero no tienen esa posibilidad de ir a los grandes teatros a consumir cine. Primero porque es muy costoso, segundo porque también implica desplazarse hasta allá. Entonces, ¿por qué no ir? Lo que está haciendo Siembra Fest, y es ir a la comunidad y poner esa semillita a ver qué pasa. Y eso puede motivar mucho. Ojalá esto se pudiera replicar no solamente aquí en Cundinamarca, sino en el resto del país. Estimado Ariel, creo que es muy motivante ver tu discurso, la potencia humana que tienes. Creo que eso es lo que más podemos aquí beber de tu discurso, ¿no? Ese es el café, hermano. Esa potencia humana me encanta compartirla, me encanta sentirla, me encanta que podamos tener esta experiencia. Y también me parece muy bello que piensen ustedes cómo a partir de una película aparentemente pequeña
Ariel y su equipo han podido conocer el mundo. Eso es absolutamente gratificante, ¿no? Viajar por el mundo con nuestro oficio es privilegiado. Hacer cine es un privilegio, es costoso, es difícil, hay de todo tipo, pero pues es un privilegio sagrado, ¿no? Construir vidas, espacios, tiempos, ¿no? Historias, ¿no? Y poder viajar con eso, pues es una satisfacción enorme. Sí, de todas maneras he viajado, bueno, hubo una invitación a un festival que sí contó con tiquete, creo que fue a República Dominicana, Okay. pero allá fue el director y la productora, Sí. la otra productora, pero con que la película vaya, Sí. ya, allá estamos, claro, allá estamos. Claro. Pero este tipo de encuentros, y ojalá pudiera, van a ir a la película, ¿no? Claro. Ah, bueno, pues porque, claro, la idea es continuar el conversatorio porque es que no los hemos escuchado y sería interesante, pero sería interesante también como que ustedes mismos tengan la posibilidad de contrastar toda esta carreta que hemos echado acá y ya ver qué es que hay, pues, porque se genera la expectativa, pero uno nunca sabe qué vaya a pasar ya cuando de hecho, quería cerrar un poco invitándolos a los asistentes si tienen algún tipo de pregunta, inquietud, comentario. Son muy tímidos, ¿no? Un poco sobre las problemáticas que también se tienen, o sea, hablamos sobre los beneficios que se obtienen en hacer cine en la región, pero las problemáticas más grandes que se obtuvieron después de esta experiencia de Via Crucis, o sea, compártanos como una experiencia fuerte o algo que realmente que haya marcado. Todo el proceso de la preproducción, que fue muy corta, proceso de realización enriquecedor, muy bonito todo, pero después viene ya el Via Crucis, con la parte que tiene que ver con la postproducción. Sí. Casi no la sacamos y también sucede mucho en este medio, y es que muchos llegan hasta ahí, hasta el rodaje, ahí, sí. Y se quedan embromados con lo de la postproducción, porque también se requiere un dinero. Y quizá tuvimos que apelar a continuar con la Minga, y ahí se sumó la Javeriana, la sede de Bogotá, con la colorización. Centro Ático. Otro amigo, Ático. Centro Ático, sí. Se sumó otro amigo que también hizo la parte del sonido. En fin, pero entrar a un mercado como el Festival de Cartagena, eso es frustrante un poco, pero a la vez motivador para decir, sí, está bien, no nos han aceptado, hemos hecho 3 intentos para que nos inviten al festival y no nos han invitado, ni siquiera las muestras de los barrios de por allá, no sabemos por qué, uno nunca sabe por qué no lo tienen en cuenta, pero también nos motiva para decir, bueno, si no, pues listo, no nos invitan, pues hagamos nosotros también nuestro propio proceso, sí. Nuestro propio proceso. Entrar a las salas de cine es muy, muy difícil y costoso además. Si no llevas una hoja de vida, un currículo, difícilmente te van a aceptar. Para no ir más lejos, El Abrazo de la Serpiente estuvo, antes de ser nominada a los Oscars, estuvo como una semana o 2, y chao. Era casi invisible, chao. Sí. Pero como tuvo la nominación, ahí sí, Cine Colombia, Royal Films, la pusieron ahí. Y además es que se lucran. Es muy triste eso. Esas son las de las dificultades más grandes. Por eso yo creo que nos hemos demorado en abordar otro proyecto de Cine Minga, porque queremos también considerar esa parte y que sea mucho más dinámica. Porque la película se terminó de rodar en enero de 2014 y apenas este año estuvo como 2 días, no, mentiras, como una semana en salas. Y se logró un convenio con Cinemark. Ahí, pero presentan una película grande, en Bogotá, una sola función, 11 de la mañana. En Cali a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde, como 3 días. No, así no, la gente no. Es muy complicado. Ese es uno de los problemas, ¿no? Que la gente pueda ver el proyecto, terminarlo y que la gente lo pueda ver. Bueno, estimado Ariel, yo de verdad te agradezco mucho por compartir tu experiencia, tu saber y tu ímpetu, ¿no? Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias.
Y gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, qué chévere, man.